en un segundo lugar. Tengo que dar notas porque de ahí la universidad me exige eso y si yo no doy notas, de ahí me echan, ¿verdad? Entonces, no creo que me echen después de 46 años por un errorcillo de esos, ¿verdad? Pero el tema está en que, miren, yo, ¿cómo lo veo? A María Celeste sí la apunté. Este, yo lo veo de esta manera. Es preferible un trabajo que tenga limitaciones. Yo no estoy esperando que ustedes vayan a escribir un tratado de relaciones internacionales, no se trata de eso, pero yo prefiero a alguien que que escribe con limitaciones y yo veo las limitaciones porque ustedes no tienen conocimiento de esta materia y yo lo que trato de hacer es transmitirles un conocimiento básico sobre esto. Entonces, a mí realmente yo prefiero que haya errores y que haya imperfecciones. Ay, Diana, tomándose el cafecito. Ahora yo necesito ir a prepararme un café porque estoy sediento de café. Pero mi observación es esta. Mi observación es, miren, aunque sea renqueando, pero háganlo renqueado. ¿Ah? Eso es lo que cuenta para que ustedes se sumerjan en esta cuestión. Esa es mi única observación. Estaba viendo que en Harvard, en este semestre, acordaron, creo que fue en Harvard o en Princeton, de las universidades de punta, acordaron que este semestre lo que iban a hacer era dos notas nada más. ¿Se queda o pasa? ¿Ah? Y yo creo que yo no puedo hacer eso porque voy a tener que utilizar el sistema de la Universidad de Costa Rica, pero para mí sería esto, digamos, quien ha participado, quien ha contribuido, quien hace un buen ensayo, pasa, y quien hace un ensayo malo desde el punto de vista de que no se le entiende, ¿ah? De ahí ese no pasa, ¿verdad? Esa es la observación, pero bueno, voy a tener que poner notas. Desgraciadamente, a mí no me gustan las notas. Yo creo que lo importante es el conocimiento y uno lo adquiere individualmente. Así es que yo les digo eso, si tienen dudas esta semana, consúltelas. El otro tema aquí es, bueno, como ustedes saben, yo tuve que pescarlos y rastrearlas a todos ustedes porque a mí no me pudieron dar una lista con los correos de ustedes de las cosas que estoy exigiendo a la escuela para el próximo semestre es de que me den desde el inicio una lista con los correos de todos los estudiantes. Entonces empezamos tarde. Por ejemplo, mi hija, que es profesora en Ciencias de la Comunicación, empezó desde marzo. ¿Ah? Nosotros empezamos con 2 o 3 semanas de atraso. Entonces, yo no les quiero robar su matrícula. Entonces, yo voy a dar 2 clases en julio, adicional a cuando termine el semestre. Es decir, y yo siempre les voy a decir esto, con mis alumnos yo no me pongo espeso en el tema de que eh, eh, tienen que entregarme las cosas en tiempos fijos. Yo siempre le pido a la escuela que me dé agua en cuanto a entregar las notas finales. Entonces me dan agua hasta la última semana de julio. Pero eso quiere decir que ustedes me tendrían que entregar el último ensayo con la pregunta que yo les haré en su oportunidad, me lo tendrían que entregar por ahí de la tercera semana de julio. Y vamos a tener 2 clases, una en la primera semana de julio y la otra en la segunda semana de julio, que la vamos a usar probablemente para aclarar dudas. Ahí está Génesis Benavides, vamos a admitirla. Ok, eso, ese es el tema. Más o menos hemos venido funcionando con el mismo número todas las clases, 22, 23, 24 participantes. Ustedes saben cuántos estaban inscritos, 37. Gracias a Dios, ¿verdad? De que se retiraron muchos porque hubiera sido tremendo tener que tener un curso tan grande. Y voy a pedir que para el segundo semestre, si se puede, partan en 2. Yo no sé si este semestre lo partieron en 2, pero bueno, ya eso es problema mío y no de ustedes. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer 3 cosas. Yo les preparé una presentación
con el análisis de lo que está pasando en los Estados Unidos. Profe, Creo que eso disculpe. es muy, pero muy importante. ¿Quién está hablando? Diana. Sí, yo tengo una pregunta. Es No, que, no le escucho. a ver, ¿me escucha ahorita? No te escucho. Dame un toque para a ver si me pongo el audífono. Un toquecito. Ponerme un audífono aquí. Ah, no, aquí está el otro. Aquí está el bueno. Suave, Diana, suave, 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 suave. Vamos a ver. Ya tengo puesto el audífono, Diana. Listo. Diana, apareces con el micrófono. Ahora sí. Ahora sí me escucha. Ahora sí, perfecto. Listo. Es que yo quería hacerle una consulta porque, bueno, yo ya le había mandado como el enfoque de mi ensayo, ¿verdad? Pero yo lo había pensado hacer como de una manera ilustrada para ir explicando esta línea de tiempo que le había dicho del crecimiento urbanístico de estos países. Entonces no sé si es posible que lo haga de esa manera porque estaba haciendo unas ilustraciones ahí en un programa para ver si los puedo como añadir al ensayo. Entonces quería preguntarle si era posible. Claro, las infografías son buenísimas. A mí me gusta, pero no, acordate que en la vida vas a tener que manejar texto, ¿verdad? Entonces es No, gráficos, de ¿verdad? fijo. Sí, Ok, sí, es que no sabía si era posible hacerlo así, entonces para complementar el texto con estas imágenes que van explicando un poco esta línea, pero esa era mi consulta. no, no, perfecto, no, no hay problema. Ok, gracias. Ok, ok. ¿Alguien más con preguntas? Ok, déjenme contarles entonces qué es lo que vamos a hacer y me dan unos 5 minutos para ir a hacerme el café, porque esta chiquita tomando ahí café ya me, me estimuló a mí. Entonces, lo que vamos a hacer es hoy. Yo preparé una presentación sobre lo que está pasando en Estados Unidos, que me parece un acontecimiento internacional de dimensiones espectaculares, ¿verdad? Luego, yo te traía, no habíamos concluido lo de Rusia de la semana pasada, me hacían falta a mí unas 4 o 5 filminas que sobre todo son importantes porque tienen que ver con la influencia de la política interna rusa sobre su política exterior. Y después, como les había anunciado la vez pasada, yo traía una presentación sobre el tema de Hong Kong. Ustedes, la mayoría de ustedes no conoce esa historia. Es decir, Hong Kong, bueno, tal vez lo que sabrán es que Hong Kong en 1997, si mal no recuerdo, volvió a China. Era el último enclave colonial junto con Macao que tenían las potencias europeas en China. Eso se lo habían arrebatado a China durante el siglo XIX. Hong Kong se lo arrebató Gran Bretaña y Macao se lo arrebató Portugal. Entonces, finalmente, esos dos enclaves extranjeros volvieron al control de China, pero con ciertas limitaciones. Entonces, tienen más autonomía que las provincias internas, pero ahí se ha desarrollado un conflicto interno que luego les voy a hablar sobre el mismo. Entonces, vamos a hablar sobre lo que está pasando en Estados Unidos, que es crucial. Luego vamos a pasar a la cuestión de Rusia para terminar esa clase, que yo les mandé a ustedes esa clase de Rusia en 3 entregas porque no me lo bajaba Facebook, porque es muy pesado por el montón de mapas que tiene. Y entonces ahí están Rusia 1, Rusia 2 y Rusia 3, creo que es el asunto. Hoy les voy a mandar lo de Estados Unidos, ojalá lo pueda mandar, y si no se los mando en 2 entregas. Y lo de Hong Kong, que es cortito, creo que sí va a pasar y también se los hago mandar. Y los invito, para que no se me olvide como se me olvidó la semana pasada, porque mandé tantas cosas que la más importante, que era relativamente, que era la invitación, se me quedó ahí pegadita. Entonces, lo que voy a hacer es dejarles, mientras voy a prepararme el café, les voy a dejar el documento que vamos a ver después. Vamos a ver.
¿Cómo nos sale? Ok. Dame un toquecito. ¿Lo ves, Alexander? Ok. Ahí ¿Qué está. pasó? Entonces, dame un toque. Vamos a ver. Ahí está. ¿En qué consiste esta presentación? Es en ver la protesta de los Estados Unidos, que todos ustedes saben el origen del asunto, pero vamos a comentar brevemente sobre eso. El impacto que esa protesta puede tener sobre las elecciones de noviembre de los Estados Unidos y también cómo se articula esa protesta con la situación internacional actual. Entonces, esa va a ser la hoja de ruta, ahora que está de moda esa palabra, que el gobierno no la ha encontrado, todavía ella anda buscando, don Carlos Alvarado. Y voy a ir a prepararme un cafecito, 5 minutos y ya regreso. Suave un toque, ¿ok? Los dejo con la presentación y con mi oficina. Bueno, de vuelta. Bueno, saludo a todos, ¿verdad? Ah, qué rico. Salud, Diana. Ok.
No hay nada mejor que un buen Mire, cafecito, esto es un ¿verdad? panorama complicadísimo el que enfrentan los Estados Unidos en este momento. La gente dice que esto no ocurría desde los últimos disturbios raciales en 1968. Yo pude vivir eh, una parte de esa época porque yo terminé la secundaria y me fui en un intercambio a California y estaba cerca de la Universidad de Berkeley y de las protestas estudiantiles contra la guerra de Vietnam. Y aprendí muchas cosas. Es decir, el primer libro que leí de marxismo lo compré en Berkeley, en los Estados Unidos. Vi las protestas de los estudiantes en contra de la guerra. En la casa en que yo vivía, los chicos que eran, en teoría, mis hermanos gringos en ese entonces, siempre recuerdo que todas las mañanas, cuando llegaba el correo, se morían del miedo, porque los podían convocar al ejército. En ese entonces el reclutamiento era forzoso. Imagínense ustedes lo que es pensar, por ejemplo, Kevin, que de pronto te digan, te puede llegar una convocatoria para que vayas a la guerra y hey, te pueden matar. ¿Ah? Entonces, esos chavalos vivían permanentemente temerosos de que eso les pudiera pasar. Bueno, vi el surgimiento del movimiento hippie también, flores, música, o me oí los primeros discos de los Beatles, ¿verdad? Fue una época movida en los Estados Unidos y esta época la gente la compara con esa época, lo que estaba aconteciendo. Había manifestaciones por todos lados y a como está sucediendo ahora. Ustedes saben que, por ejemplo, en días pasados las protestas se dieron en 140 ciudades de los Estados Unidos. ¿Ah? Y los que protestan no son solo los negros, es decir, si ustedes ven las tomas de la televisión norteamericana, son jóvenes, jóvenes y muchos blancos, y jóvenes blancos universitarios que están protestando en contra de la discriminación racial y la violencia policial. Entonces, realmente es un periodo complicado en la historia de los Estados Unidos, con un presidente, bueno, en aquel entonces el presidente era Richard Nixon y antes había sido eh, Johnson, que no se pudo lanzar a la reelección porque su propio partido se lo impidió. Este presidente que ustedes tienen ahora acaba de cometer una barbaridad y es decir que le va a echar el ejército a los protestantes. ¿Verdad? Y aquí en las protestas ha habido heridos, un señor que murió en algún lugar, pero no fue lo que fueron las protestas de 1968, pero sí hay un malestar muy extendido de la sociedad norteamericana. Trump está tratando de energizar a la base, a su base blanca, trabajadora, con el cuento de que los que protestan provocan el desorden. Y una cosa es destruir, que ha ocurrido en mínimo, pero que ha sido condenado por mucha gente en los Estados Unidos, y otra cosa es protestar. Protestar es un derecho constitucional, es la primera enmienda de los Estados Unidos. Entonces, y las manifestaciones son impresionantes. Ahora, eso crea un panorama muy, pero muy, muy complicado. Lo que pasa es La que, bueno, protesta. es así como ¿Cuál usted es dice, el profe, o origen de sea, esa protesta? El origen, el posible candidato presidencial del Partido Creo que es que no Demócrata, te escucha. Joe Biden, es un blanco, pero es un blanco hijo de clase trabajadora, un hombre con una historia muy interesante porque ha sido senador, vicepresidente, presidente del Comité Judicial del Senado, viene de padres de clase obrera y además con unas tragedias familiares tremendas. La esposa y un hijo se le mataron en un accidente automovilístico y luego otro hijo tuvo un cáncer y murió de cáncer, creo, y él mismo tuvo cáncer en el cerebro y se lo lograron controlar. Entonces es un luchador, ¿verdad? El hombre con experiencia suficiente, y dijo que el pecado original de la sociedad norteamericana era la esclavitud,
que lo que está pasando es que aunque los Estados Unidos han avanzado en el tema de darle derechos a la minoría negra, que representa el 12% de la población, lo cierto es que la cultura, como lo vamos a ver en los datos que yo les voy a dar a ustedes, es una cultura que discrimina a los negros de una manera sistemática. Es un racismo crónico, lo llamo yo, a pesar de avances a lo largo del tiempo. Los más importantes se dieron en la década de los 60, inicio de los 70, con todo el movimiento para los derechos civiles que lideró un gran hombre que yo les recomiendo, si pueden leer sus discursos, son maravillosos y hermosos, que se llamaba Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, que lo asesinaron en Memphis en 1968. Era, era un apóstol de la no violencia, muy, muy, muy claro. Él sostenía las tesis de Gandhi y de que había que lograr avances en derechos civiles, pero no a través de la violencia, sino utilizando este, la no violencia, sentarse, dejar que te detengan, no resistir y manejar eso de una manera inteligente. Eh, todo lo que ustedes vieron de George Floyd, eh, eh, probablemente todos ustedes han visto ese videoclip, que es horripilante, ¿verdad? Esa brutalidad policial, ponerle la rodilla en el cuello a una persona y sofocarla durante 9 minutos, pero es así un acto de crueldad suprema, ¿verdad? Pero eso, eso es algo que ocurre y ha ocurrido desde hace mucho tiempo de manera, y lo van a ver de las estadísticas que les traigo, de manera muy repetida en los Estados Unidos. Y las víctimas generalmente de esa violencia policial son negros o latinos. ¿Ah? Es decir, negros y cafés, así les dicen en Estados Unidos. A mí esas calificaciones raciales no me llaman mucho la atención, pero se han puesto de moda, dice. Es un sistema sesgado en contra de negros y cafés. Ese hecho horripilante se repite 1000 veces en los medios y entonces provoca la cólera, la indignación de mucha gente a lo largo del mundo también, no solo en los Estados Unidos, pero coincide con qué, con la fatiga con el confinamiento. Y la gente está cansada. Yo tengo cierta fatiga. Yo les voy a decir por el hecho de que, bueno, de ahí, como yo soy roquillo, me tengo que cuidar más, ¿verdad? Porque supuestamente si a uno le da, se va más fácil. Pero yo lo que he hecho es que lo he sublimado y lo he redirigido. Nunca he leído o escrito más que en esta época. Y ustedes pues han resultado ganadores porque le he dedicado tiempo a preparar mis clases y a estudiar mis clases. Pero de ahí, miren, no veo a mis sobrinos, no veo a mis amigos, no veo a mis amigas, no veo a mis socios, hacemos las cosas por Zoom, ¿verdad? Y ustedes saben que de ahí esto es la única salida que nos queda, pero es aburrido, ¿verdad? A la larga, ¿verdad? Y ustedes en la cumbre de la vida, bueno, pues yo no veo cómo Kevin no le pueda dar un beso a la novia, ¿verdad? Porque y le dé miedo de que se le pegue el coronavirus, ¿verdad? Yo a la edad de ustedes me costaría muchísimo eso, ¿verdad? Pero bueno, esa es la realidad. Después coincide con otro tema, el tema del desempleo. Al día de hoy hay 40 millones de desempleados en los Estados Unidos. ¿Se imaginan la rabia, la cólera que debe sentir la gente que ya se le está clavando la plata, como va a pasar aquí, y a cómo van creciendo los casos? Y entonces, esos 40 millones de desempleados, con una relación, y generalmente, bueno, ¿quiénes son los desempleados? Gente que son clase trabajadora, más hay blancos, pero hay mucho latino y mucho negro.
¿Cuál es el porcentaje de la población latina y negra en los Estados Unidos? Esto es importante saberlo. Los negros representan el 12% de la población y los latinos representan el 17% de la población. Estamos hablando de que ya casi un tercio de la población de los Estados Unidos es minoría. ¿Ah? Y ya en el 2040 los blancos van a ser minoría también. Entonces, pero los sectores más tocados, más vulnerables, son las minorías étnicas en este momento y probablemente donde haya más desempleados. Ahí hay cabreo, y esto no es pachuco, sino que vayan al diccionario de la lengua, es de lo más castellano que hay. Estoy cabreado, pues en Madrid se repite eh, eh, hasta el primer ministro. No he oído al rey decirlo porque es un carajo muy educado, pero es buen castellano decir estar cabreado. Hay cabreo. Después hay un sistema penal sesgado en los Estados Unidos que perjudica a las minorías. Ahora vamos a ver los datos. Y un deficiente sistema sanitario que ha hecho que, bueno, que están a casi 2 millones de infecciones y casi 110,000 muertes. Es que no estamos hablando de las 10 muertes que tenemos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Estamos hablando de 110,000 muertes. No estaban preparados para eso. ¿Por qué? Porque no tienen sistema de salud pública. Es decir, en los Estados Unidos ustedes tienen que tener un sistema, un seguro privado. No hay caja, no hay seguro. Todos nos quejamos de que la caja no es lo más eficiente y que hay que hacer colas y que a veces no funciona la cosa, pero la realidad, yo no sé si yo se los contaba a la clase anterior, pero yo tengo una persona cercana que trabaja conmigo, que tiene un hermano este, que vivía en Connecticut. Y bueno, a este chavalo le da el coronavirus. Está 23 días en una unidad de cuidados intensivos. Lo sacan, carajo joven, fuerte, y lo sacan y 2 días después de que regresa a la casa, le llegó la cuenta. ¿Saben cuánto era? $500,000. Hacerse la prueba del COVID llegó a costar $2,000. Entonces la gente, si ustedes son un trabajador misceláneo, no van a poder sacar $2,000 para pagarse la prueba del COVID. Y entonces se quedan en la casa y contagian. Inclusive en el New York Times leí un artículo donde una familia de origen argentino tenía al papá enfermo a 7 cuadras del hospital y la ambulancia les cobró $500 por trasladarlo. Lo tuvieron que llevar a pie con COVID. Entonces, en Europa, en Costa Rica, tenemos sistema de seguridad social que no funciona de la mejor manera muchas veces, otras funcionan de manera extraordinaria, ¿verdad? A mí, por ejemplo, yo tengo un familiar que es médico y me dice, mira, ya vos te da el COVID, no te vayas a meter en un hospital privado. Andate al México o al San Juan, que ahí los especialistas y los equipos son de primer mundo. Y esto antes de eso. Es decir, la unidad de cuidados intensivos del México podría estar en cualquier lugar del mundo funcionando bien. En Estados Unidos, ustedes no podrían tener acceso a eso. Entonces, vean la angustia de Alexander si de pronto empieza con un resfriadillo y dolor de cabeza y se le sube la temperatura a 38 y de ahí no puede ir a la caja. Tendría que pagarle miles, millones de colones a un médico privado porque lo atendiera. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja y tenemos un buen Ministerio de Salud también. En Estados Unidos falló el sistema de salud porque no podían hacer las pruebas, porque las pruebas son privadas. Y ahora están cambiando. Yo creo que esto lo que va a llevar es a que los Estados Unidos desarrollen un sistema básico universal de salud. Pero bueno, miren las tensiones que estaban todas acumuladas. Después, las desigualdades económicas son crecientes. Ha venido aumentando la desigualdad en los Estados Unidos. Por ahí tengo que conseguir la cifra, no la encontré para esta presentación, pero por ejemplo, los salarios de la clase media no han aumentado significativamente en 2 décadas. ¿Ah? Y el 1% de la población sí ha aumentado
radicalmente sus ingresos. Entonces, ahí hay cabreo también, indignación, a lo que se junta la rabia y la cólera de ver cómo matan a alguien como mataron al pobre George Floyd, ¿verdad? Después, ahí hay un tema que los demócratas, el último tema, tendrán que manejar con mucha inteligencia. Y el tema es este. Han estudiado que los disturbios, no la protesta pacífica, pero los disturbios lo que hacen es movilizarle a la gente el sentimiento de inseguridad. Y entonces, cuando ese sentimiento se moviliza cercano a una elección en los Estados Unidos, generalmente tienden a ganar los candidatos conservadores. Y ya ustedes lo vieron esta semana, que Trump se empieza a publicitar como el candidato de la ley y el orden, ¿ah? Para jugar hacia el sentimiento de esa base blanca que tiende a reaccionar en esa dirección. Eso ya les dice a ustedes que un poco que la elección puede ir por ese camino. Antes de que viniera esto, que era lo que estaba explotando Trump, ya un poco se le había acabado la historia de que los latinos eran violadores y traficantes de drogas y no le iba a poder reeditar en la próxima elección. Entonces buscó un chivo expiatorio, ¿verdad? Y el chivo expiatorio era China. Los chinos son malos y empezó a comprarse la bronca con China de la guerra comercial. Pero bueno, llegó un acuerdo con China. Romper con China no es tan fácil porque los nexos comerciales entre los dos países, como se los he explicado, son nexos muy intensos. Pero se le acabó a él la cuestión de que la economía venía creciendo y él iba a jugar sobre que la economía iba creciendo y que los demócratas iban a llevar al país por el barranco del caos económico. Pero bueno, ese tema, se acaba el de China y se le acaba el tema económico, el tema del progreso económico del país y el desempleo iba disminuyendo y de pronto viene la pandemia, el desempleo se va para arriba, 40 millones, como les he dicho, y la economía se caen las bolsas, en un día de una manera significativa, como no se caían casi desde la crisis de 1919, que es la crisis más gruesa que se conoce en la historia más cercana. Entonces, el hombre está en una situación muy difícil en este momento porque no tiene caballo de batalla, ha manejado mal la pandemia. Es decir, es que hay que ver lo que significa que un político adversario le diga a uno, mire, porque por haber manejado mal la pandemia se murieron 100,000 norteamericanos y se van a morir más. Es decir, imagínense ustedes que aquí no tuviéramos 10 muertos, sino 1,000. ¿Ah? Ahí estaría Franji Nicolás brincando encima de la curul en el Congreso denunciando a Carlos Alvarado como el principal responsable, ¿verdad? Ese es el tema. Bien, sigamos. Vean ustedes, ahí está el señor Biden, que dio unas declaraciones muy polémicas, pero muy recepcionadas en los Estados Unidos, y donde dijo, el pecado original de la esclavitud mancha a nuestro país hoy día. Es decir, esa esclavitud marcó la evolución de ese país. Fíjense que hubo una guerra civil como consecuencia de eso, 1861, hubo que reconstruir el país después de eso y se lograron parar a finales de siglo, pero todavía los negros no votaban libremente, costó que votaran y luego vino la lucha por los derechos civiles en 1960. Había discriminación intensa en la década de los 50 y a pesar de los avances que significaron los derechos civiles y a pesar de que hubo un presidente negro, lo cierto es que las manifestaciones de racismo persisten en los Estados Unidos. Uno de esos indicadores es la repetida violencia policial hacia los negros. Este es un artículo y una imagen donde va al problema estructural que hay detrás del racismo hoy día. Este es un artículo que salió publicado
en un periódico que yo les recomiendo, que es de acceso libre, que se llama The Guardian, es un periódico inglés. Pero a mí lo que me llamó The Guardian, Alexander, The Guardian, ¿verdad? Y The Guardian lo que dice en este artículo, que es un profesor de una universidad holandesa, dice, los Estados Unidos no se están rompiendo, ya estaba roto. Y esto que pasó ahora no son sino los síntomas. Lo de George Floyd no es sino los síntomas de las profundas desigualdades sociales que carcomen a ese país. Y él cita ahí en ese artículo, traduzco, dice, los negros americanos tienen tasas más altas de enfermedades crónicas, y incluido, y dice que eso es golpeante, altas tasas de mortalidad infantil. La riqueza media de un hogar negro es un décimo de la riqueza de un hogar blanco en Minneapolis, del mismo nivel, ¿verdad? La familia media blanca tiene el doble del ingreso de la familia media negra. Y las estadísticas muestran que a lo largo del país, uno de cada 1000 blancos pueden esperar ser asesinados por la policía en el curso de su vida. Una tasa 2.5 veces superior a la de los hombres blancos. Y actualmente los americanos negros están muriéndose de coronavirus a cerca de 3 veces más que la tasa de los americanos blancos. Digamos, a mí, yo veo esto como sociólogo, y a mí, mi explicación es inmediata. Bueno, son los más pobres, los que están más abajo en estructura social, obviamente no tienen los medios para enfrentar la enfermedad como los que tienen ingresos superiores. Pero lo que llama la atención es de cómo no han podido a lo largo de más de 200 años de existencia superar esas asimetrías, ¿ah? A pesar de que los negros han hecho sus progresos, y hay estadísticas que muestran esos progresos, pero es que es muy gruesa la diferencia todavía el día de hoy. Entonces, ustedes pueden esperar que gente que está en situaciones de escasez y necesidad sea el objeto de la atención policial más inmediata. Vean, este es un artículo de un profesor de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans. La Universidad de Loyola es una universidad jesuita. Yo fui profesor en la universidad que queda a la par, la Universidad de Tulane, que es una universidad eh, liberal. Esta es una universidad, yo diría, un poco más conservadora, porque es una universidad de la Iglesia Católica. Pero este profesor escribe un artículo donde da 18 ejemplos de racismo en el sistema criminal legal de los Estados Unidos. Véanlo. Uno de cada 4 afroamericanos nacidos en esta década, hombres nacidos en esta década, podría ir a prisión. Eso es aproximadamente el 25%, y representan el 13% de la población, los negros. De los 2 millones de encarcelados, 800,000 son negros. En los retenes policiales, hay estadísticas detrás de esto, paran 2 veces más a los negros, en un estudio de la Universidad de Kansas. De las cosas que uno tiene que tener miedo cuando va manejando en Estados Unidos es si lo paran, y poner inmediatamente las manos encima del volante y no parecer que estás buscando algo, aunque sea el pasaporte, para mostrárselo cuando el tipo te llega a la ventana, vos tenés que tener ya, empezás a buscar el pasaporte. Y bueno, eso con un blanco. Es que es una policía muy militarizada. Imagínense ustedes lo que debe ser el caso de un negro. El negro lo que tiene que hacer es inmovilizarse hasta que llegue el policía, ¿verdad? Y hacerle caso en todo lo que le diga. Las búsquedas ya, ¿sí? O sea, yo primero quiero aclarar que yo comparto que en Estados Unidos sí existe racismo, pero yo he vivido por pequeños periodos en Estados Unidos
Y eso que usted dice es cierto, pero por ejemplo, es que hay que tomar en cuenta, y yo lo he visto varias veces, que es que la actitud del negro es sumamente diferente en la mayoría de los casos, no en todos, obviamente uno nunca puede generalizar, pero la actitud agresiva de ellos a la defensiva, ellos tienen como un resentimiento en Estados Unidos que de una vez, al apenas llegar un policía, tú me estás parando porque soy negro. O sea, yo lo he visto y la actitud de ellos de por su resentimiento, por todo lo que han vivido, es muchas veces lo que genera que ocurra esa condición que usted dice de que hay más problemas cuando detienen a un negro o hay más detenciones hacia a un negro que hacia una persona blanca. Pero es que de verdad ellos son, o sea, tienen un resentimiento y una predisposición en esos momentos que es agresivo y yo lo he visto varias veces. Vos usaste la primera palabra, ahora usaste agresivo, pero la primera palabra fue más significativa, defensivo. Es decir, claro que reaccionan. ¿Por qué? Porque han estado a la defensiva, porque fueron esclavos. ¿Ah? Y eso creó una cultura de dominación. Entonces, Exacto, pero yo siempre digo que esa parte, yo digo, pero ¿quién fue esclavo? ¿Por qué sufre? ¿Quién? ¿Su abuelo? ¿Su tatarabuelo? ¿Por qué él sufre por eso hoy en día? ¿Y por qué no olvidar eso? O sea, ¿por qué yo tengo que sentirme un resentimiento y estar a la defensiva con los españoles? Amigo, bueno, sí, yo no creo que sea como un resentimiento por lo que hubo en el pasado. Obviamente todavía existe, pero creo que es más por la forma en la que los tratan. Porque usted dice, sí, están a la defensiva, pero están a la defensiva por la manera en la que han sido tratados hoy en día, no por lo que pasó antes. no, y es que ustedes tienen que tener en cuenta un tema, es la cultura. Es decir, lo que pasó antes, no me, digamos, por ejemplo, eh, yo no puedo irme atrás y decir, es que bueno, primero, yo soy blanco y no soy indígena, ¿verdad? Entonces, les voy a contar un cuento que, para ilustrar un poco esto. Yo cuando estudié en Francia, estudié el primer año en el sur de Francia y tenía una novia española y un día le dije, es que ustedes, los españoles, lo que nos hicieron a nosotros y destruyeron nuestras culturas. Y entonces me dice, oye tío, mi familia nunca ha salido aquí de Bilbao. Dice, tenemos 8 generaciones, los que fueron a hacer, perdón por la palabra, pero es el relato del hecho, los que fueron a hacer la cagada fueron los ascendientes tuyos. Y me hizo ver la realidad. Es decir, realmente los españoles que se quedaron en España no tienen culpa de eso, sino fueron mis tatarabuelos, pero lo que hicieron, eh, aquí en Costa Rica o la población era muy baja indígena o los eliminaron las enfermedades y los españoles pronto. No es como en Guatemala, pero el tema de esto está en que eso que se hace se va transmitiendo de generación en generación, no se olvida. Miren, Yo siento, profe, que es más que todo como una cultura de crianza. sí, Digamos, vienen generaciones anteriores de abuelos, tatarabuelos negros tal vez, que fueron esclavos y salieron de eso y a sus hijos, nietos, les enseñaron a que tal vez con precaución, ya que no son muy bien queridos, aparte de que sufrieron otra ola de racismo, bueno, siguen sufriendo racismo, pero una ola muy grande en los 50, que fue cuando prácticamente eran súper, o sea, excluidos y fue muy, muy complicado para ellos. Entonces creo que más que todo es como cultura ¿ustedes de saben crianza. hasta cuándo se aprobó el matrimonio interracial en muchos estados de los Estados Unidos? Creo que fue en 1980 y algo, fue No, 80, en los no, 70s, en los en los 70s, 70. en los 70s. Es decir, eso permea. Es decir, y si ustedes le preguntan a la población, en los 80s todavía solo un 38% de los norteamericanos de los norteamericanos blancos veían favorablemente el matrimonio entre razas. Hoy día, es del 89%, ya eso ha cambiado. Pero, digamos, así como se transmite la actitud defensiva e irritable,
en la población blanca se transmite la actitud de dominación, ¿ah? De dominación en los blancos, que siguen pensando que ellos son superiores a los negros y que los negros son casi como infrahumanos en algunos blancos. Eso se reproduce también en las estructuras de clase. Yo vi un amigo mío que la hija se iba a casar con, con, con un chavalo de un sector social eh, diferente, de menores ingresos. Y entonces una de las familiares le dice, pero mira, ¿cómo vos vas a dejar que tu hija se case con, con un carajo con ese apellido? Y ella, y él le contestó, mira, mi hija se casa con quien le da la gana, independientemente de los apellidos. Dice, es que vos debes ser medio comunista, le dice la señora esta, una vieja muy tuyú, ¿verdad? Y le dice, vos debes ser medio comunista, dice, porque vos tenés que entender que nosotros y tu hija somos parte de los 10.000 escogidos. Es aquí hay gente que por razones de clase piensan que ellos son superiores. Y eso le pasa a los blancos en los Estados Unidos. Y de alguna manera en la vida objetiva hay alguna justificación porque el negro no ha tenido las mismas oportunidades de educarse hasta que se pusieron las cuotas afirmativas en las universidades, que en ciertas universidades vos entrabas por cuota, era una cuestión favorable el que pertenecieras a una minoría y para rellenar la diferencia que producía la sociedad. Universidades donde, por ejemplo, yo en la universidad en que estudié, ustedes saben cuánto valía no en la que estudié, en la que di clases en Estados Unidos, porque yo estudié en Francia, en la que di clases, ¿saben cuánto costaba la matrícula? $50,000 al año. Los 4 años de college son 200,000. Un negro pobre, ¿dónde coge eso? Entonces lo que le queda es trabajar en McDonald's, ¿verdad? Para simplificarlo, ¿verdad? Entonces, la cultura, el peso de los acontecimientos históricos se transmite de generación en generación. Y les voy a poner un caso de mi familia. Mire, mi familia era calderonista en 1948. Sufrió la persecución, mi abuelo lo exiliaron, a mi papá que era médico lo echaron del Seguro Social, y mi mamá, ustedes le decían José Figueres y era como decirle hija de P, ¿verdad? Y eso nos lo transmitió a nosotros. Con el tiempo, uno se va dando cuenta de que no todos los liberacionistas son hijos de P, ¿ah? Pero lo primero que viviste es que a tu papá lo echaron del trabajo, que el único trabajo que encontró como médico fue en el asilo de locos y como enfermero, limpiando a los loquitos, ¿verdad? Y luego, y que tu abuelo tuvo que pasar de ser embajador de Costa Rica en Naciones Unidas a dar clases en escuela normal de Jinotepe en 1948. Imagínense el descenso social y económico que eso significó. Entonces, yo absorbí parte de ese odio, que era un odio pequeño porque no habían matado a nadie, pero no, nada más, imagínense ustedes, ser nietos de un negro al que le lincharon el abuelo y que escuchó esa narrativa. ¿Sí? Va a estar resentido, va a ser agresivo, defensivo, es decir, tal vez el ejemplo más grande de estas cosas son las guerras en los Balcanes, que son guerras étnicas y religiosas. La gente vive los odios en esa Europa de los Balcanes y de Europa Central, viven odios de batallas que perdieron hace 1000 años. ¿Ah? Entonces, no es de que eso surge de la nada, surge de la estructura social actual, presente, pero surge también de la historia y de la cultura que quedan de alguna manera esas creencias, esos sentimientos inscritos dentro de la estructura social y como factores culturales que producen eso.
Entonces, el policía blanco lo que siente es que sí, probablemente me tengo que cuidar porque este negro me puede sacar una pistola. ¿Ah? Y crea un prejuicio con que todo negro va a sacar una pistola y el prejuicio va favorablemente al blanco porque dice, ah, no, el blanco no me saca la pistola porque es blanco. Pero es una cosa, y además, el gran tema, yo creo que los Estados Unidos van a superar ese tema el día que haya más eh, cruce y matrimonios interraciales. Ya eso se está dando. Y eso se está dando de manera intensa. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, es casado con una negra, que por cierto le acaban de detener a la hija en una de las manifestaciones en Nueva York. El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, famosísimo, es casado con una negra. Hoy escriben en el New York Times un articulazo extraordinario en contra de la discriminación racial. Pero todo eso se manifiesta en esas cosas del encuentro de la policía mayoritariamente blanca que se está haciendo también mixta. ¿Eh? Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y yo creo que también, o sea, es que es un problema muy complejo porque para mí una de las principales fallas es el tratamiento de la el tratamiento de estos casos, profesor. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado? Me pregunto yo, si este caso no se hubiese tratado como, ah, mira, la muerte de un negro. Fue la muerte de una persona. A mí no me importa si fue blanco, negro, amarillo, verde. Ese policía debe ir preso porque le puso la rodilla encima a un ser humano. A mí no me importa el color. El darle ese tratamiento de que, ah, mire, porque fue un negro, yo no sé hasta qué Alexander, punto, ¿sabes yo por no sé qué? hasta qué. Porque es que pasa muy a menudo, es muy frecuente. Y los que se mueren son los negros, no son los blancos. Pues bueno, ahí yo por ahí vi un artículo, si lo vuelvo a encontrar se lo voy a mandar, pero era un estudio también que hicieron en Inglaterra y hablaba de cierto acceso que ellos tienen a la base de datos y ellos dicen que han muerto más blancos que negros, que obviamente la población, porcentualmente la población negra es menor, pero que mueren más blancos que negros y de ese porcentaje ellos dicen, a pesar de que los negros son menores, son menor cantidad, un mayor porcentaje de negros tenía armas de fuego en el momento que ocurrió. Yo voy a tratar de buscarle ese video. Búsquemelo, me lo manda. Pero eso no es lo importante. Lo importante para mí es qué repercusión tiene eso si de verdad quiero acabar con el problema. ¿Por qué tratarlo como una persona blanca o una persona negra y no tratarlo como un ser humano y agarrar a esa persona que cometió el acto, a ese policía, y meterle todos los años de cárcel que se pueda para que más nadie se vuelva a atrever en su vida a hacer eso, sea con una persona negra, con una persona blanca, amarilla o del color que sea? Y no hablar de colores para no separar a la gente, para no separar a la sociedad. Es cierto, pero es que son los blancos los que hicieron la separación original. ¿Me entendés? Pero es que también, digamos, esa separación se dio porque ese no es el único caso que ha habido. Es el caso que se hizo viral y por el que Sí, empezó claro. todo esto, pero han habido muchas más muertes y muchas más injusticias contra personas negras que no estaban haciendo nada y que policía blanca, literalmente así, abusó de su poder y ha matado a muchísimos o los ha castigado o los ha agredido. Entonces es por eso que se hace la separación, porque incluso las personas blancas están protestando. No se trata de eso, se trata de que acabe el racismo. Es muy importante hacer la diferenciación, de hecho por eso, porque no tienes razón, no debe tratarlo como negro o blanco, pero por culpa de eso fue que le pasó lo que le pasó. Claro, pero fíjense ustedes lo que dice Biden, ¿a dónde está el pecado original? En esclavitud. Eso fue lo que creó este problema. Es decir, y yo voy más allá de lo blanco y de lo negro. Eso ya no se puede cambiar. No, ya no se puede cambiar. Entonces hay que buscar métodos de que la cosa cambie. Vean por usted, ahora lo vamos a ver después, pero me adelanto a ello. Gran parte de la dirigencia blanca y negra progresista en los Estados Unidos en este momento lo que se está es pronunciando en contra del uso de la violencia, como lo hizo Martin Luther King en su momento. Pero, ¿qué sucede en el escenario?
de pronto aparece este señor, yo no sé si esa es la palabra que hay que anteponerle, que se llama Donald Trump, que dice que hay que mandar al ejército a reprimir las manifestaciones. ¿Y qué pasa cuando dice eso? Eso lo que hace es dividir más a las personas y crear una cuestión de división que provoca que ayer el general Jim Mattis, que fue el ministro de Defensa de Donald Trump y que se tuvo que ir por problemas con Donald Trump, aparece y dice, no, esta no es la manera. Esta no es la manera. El señor Trump está equivocado. Lo que vamos a provocar son más problemas. El ejército en los Estados Unidos no debe intervenir en contra de la población. El ejército está para defender el país. Horas después se le suma el ex jefe del comando conjunto, el almirante Mike Mullen, y dice, nuestros conciudadanos no son el enemigo. No hay que aplicar, no hay que movilizar el ejército para ese tema. Y luego el mismo actual ministro de Defensa dice que no y se opone al asunto. Yo no sé si ya a estas horas no lo habrá destituido Trump, ¿verdad? Pero el ministro de Defensa, el señor Asper, dice que el ejército no es para eso. Y es que Trump, ¿por qué lo hace? Porque sabe que atizando el fuego de la superioridad blanca, white supremacism, puede ganar las elecciones. Él cree eso. Entonces, hace toda esa gestualidad, diría yo, enfermiza, que es decir, voy a mandar al ejército. No puede hacerlo legalmente. Ahí va a encontrar una resistencia institucional en la Corte Suprema, por más conservadora que sea. Porque hay una ley de 1878 que prohíbe, se llama el Posse Comitatus Act. La ley Posse Comitatus prohíbe que el ejército de los Estados Unidos se use para sofocar conflictos internos. Esa es una labor de las guardias nacionales estatales. Pero, ¿qué provocó Trump ayer? Para ir a posar con una Biblia en la mano, hacer es realmente un gesto sin ningún significado, porque la iglesia estaba cerrada, ¿verdad? Y le pregunta el periodista, ¿y esa Biblia es suya? Y dice, no, es una Biblia. ¿Ah? Era movilizar el sentimiento religioso levantando una Biblia. Para mí, que yo no soy religioso, pero para cualquier persona religiosa, eso es un acto sacrílego. Es utilizar un texto que para miles de millones de personas es un texto sagrado, utilizarlo en una cuestión política para mí de baja especie, ¿verdad? Entonces, el tema está en que esas contradicciones originales ya sucedieron. ¿Cómo resolverlas? Es decir, lo que la gente en Estados Unidos en estos momentos está tratando de hacer, la gente inteligente, con humanismo, es decir, bueno, mire, no es quemando edificios, no es quemando estaciones de policía. El asunto se resuelve empezando un tema de diálogo. Hoy hicieron un Día Nacional de duelo, con discursos, con oraciones, y bajar el asunto a la confrontación. Esa es la vía. No hay otra vía, porque la otra vía es seguir la situación de enfrentamiento y echarle gasolina al fuego, que fue lo que hizo Trump el día de ayer, ¿verdad? Entonces, por ahí se resuelven las cosas. Conversación democrática le llamo yo a ese tema. Bien, sigo yo con las estadísticas. Estas son estadísticas que son ampliamente aceptadas. La anterior era de la Universidad de Kansas. Esta otra, si ustedes buscan el artículo que yo les estoy poniendo ahí, van a encontrar las fuentes de cada una de ellas. Yo lo que hice fue resumirlas. Las búsquedas en automóviles, cuando los negros son registrados 3 veces más. A mí me detienen en Miami manejando en la I-95 y entonces de ahí, blanquito, viejito, enseño la licencia y el pasaporte y nadie me dice, ahora me la joroba, ¿verdad? El carro. En cambio, alguien más oscurito
lo revisan. ¿Ah? Normal en la estructura social en que ellos viven. Está documentado que se usa más la fuerza en los arrestos contra los negros. Los juveniles son detenidos 2 veces más que los blancos. Y en las drogas, los que guardan prisión por drogas lo hacen 2 veces más que su porcentaje en la población. O sea, si los negros son el 12%, el 24% de los presos por drogas son negros. Y hay 2 veces más negros en prisión preventiva que blancos. ¿Eh? Entonces, eso es un efecto de la estructura social. Este racismo sistémico, les recomiendo ese artículo de ese centro, que ustedes lo tienen ahí, lo googlean y ahí van a encontrar mucha estadística sobre esto, que se llama el Center for American Progress. Y es un artículo donde se refiere a que en los últimos 400 años el racismo sistemático es la enfermedad que está detrás de todo esto. Luego sigo con las estadísticas del artículo anterior. Los fiscales, en Estados Unidos existe lo que se llama the mandatory sentences. En ciertos delitos, el juez no tiene discrecionalidad, no tiene libertad para sentenciar, sino que está obligado a sentenciar un mínimo. Eso nosotros ya lo importamos aquí. Por ejemplo, en todos los casos relacionados con tráfico de drogas, nuestros jueces no pueden sentenciar a menos de 8 años de prisión. Eso es una sentencia obligatoria. Últimamente se hizo una excepción a eso, y fue en el caso de las mujeres detenidas tratando de pasar drogas en los penales para los esposos o compañeros. Ahora, en los Estados Unidos los fiscales gozan de una cierta libertad para buscar que se aplique la sentencia mínima obligatoria, pero lo hacen 2 veces más contra los negros que contra los blancos, aunque estén acusados de los mismos delitos, documentado. Se puede en delitos sentenciar a 2 cosas. Cuando yo di clases en Nueva Orleans un día, después del Mardi Gras, el carnaval, pasa el carnaval y queda la calle sucísima. Entonces, detrás venían unos chavalos recogiendo la basura, vigilados por policías. Era el servicio comunal. En vez de ir a la cárcel, los obligan a hacer esa tarea. Bueno, ese beneficio se la dan 2 veces más a los blancos que a los negros en las investigaciones que se han hecho. Reciben sentencias más largas. De los condenados por delitos por drogas, 32% son blancos y 68% son negros en los estados. Cuando vamos a las prisiones federales, el 76% de los presos federales son negros o latinos. Y las mujeres negras son encarceladas 3 veces más que las blancas. Y cuando hay prisión perpetua sin parol, como se llama en Estados Unidos, sin posibilidad de que te bajen, de que te eximan de la prisión perpetua y salgas antes, el 65% de los que están condenados a prisión perpetua sin salida por crímenes no violentos son negros. Entonces, esto es el sesgo del sistema penal que opera en la práctica en contra de los negros. Hace 2 años ya se reunieron una serie de senadores de ambos partidos y hay una reforma penal en curso que está trabajando eso. Esas discriminaciones y esos sesgos del sistema penal. Por ejemplo, eliminar las sentencias mínimas obligatorias. Ustedes saben que los Estados Unidos tienen el porcentaje de gente encarcelada más alto del mundo. Son 750 personas por cada 100,000 habitantes. No le ganan hasta a los chinos y a los rusos, ¿verdad? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué este énfasis en la represión penal en la sociedad supuestamente más próspera de la Tierra? Entonces,
Eso requiere una explicación y es una explicación sistémica. Ahora vamos a las elecciones de noviembre. Como yo les decía a ustedes, en la prepandemia, Trump venía muy bien. La economía estaba en buen estado, había ganado el impeachment, ¿eh? Le ganó a los demócratas ese proceso y había hecho una gestión desordenada, se le había ido todo el mundo. Estaba como Carlos Alvarado, 3 ministros de Hacienda, 3 ministros de Relaciones Exteriores, 3 ministros de la Presidencia, y con todo salía peleado, ¿verdad? Pero la realidad es que mantenía su base y la desaprobación era relativamente baja. George Bush llegó a tener desaprobaciones del 32%. Trump nunca se ha salido de la desaprobación del 40%, del 42-43%. Entonces, pero las posibilidades de ganar la elección eran significativas. Ahora viene la pandemia y ahí el apoyo se le derrumba. Por mala visión, vean ustedes la mala visión en ese tweet que yo bajé. Él decía en marzo 9, el año pasado 37,000 americanos murieron de la influenza, del resfriado común. Esto es más o menos un promedio de 27,000 a 70,000 por año. No se cerró nada, la vida y la economía siguieron adelante. Dice, en este momento solo tenemos 546 casos confirmados de coronavirus con 22 días. Piensen alrededor de eso. Muéstrenle hoy los 1,800,000 y pico mil de casos y sigue creciendo y va a crecer con las manifestaciones. Esto es una de las consecuencias negativas de esto. Y, y debe andar por 110,000 muertos en este momento en los Estados Unidos. No le dio la gana verlo o no supo verlo o su ignorancia lo traicionó, porque todo el mundo se lo estaba diciendo, todos los doctores, todo el mundo se lo decía. Se peleó con la Organización Mundial de la Salud desde ese entonces, no solo ahora, atribuyéndose a que la Organización Mundial de la Salud es pro-China, y mala visión, y después deficiente gestión. Como no hay sistema de salud centralizado, ¿quién hace las pruebas? ¿Cómo organizar la realización de pruebas como la hacemos aquí? Miren, ustedes vieron hoy la conferencia de prensa, los que la vieron. Bueno, hay un equipo en el Ministerio de Salud que se desplaza a los lugares donde hay núcleos, clústeres de infección, entrevista a la gente, siguen los contactos de esa gente, van a donde los contactos de esa gente les hacen la prueba. Es un sistema epidemiológico que funciona a nivel central. Desde luego, somos 5 milloncitos nada más, ¿verdad? Ellos son 330. ¿Ah? Ahí hay un tema. Pero la realidad es que han gestionado mal la pandemia en los Estados Unidos. Y eso, lo más probable, vean que yo no juego de pitoniza, ni aquí había una viejilla bruja que se llamaba Soraya de Persia, que hacía predicciones de lo que iba a pasar. Yo no juego a Soraya Urcullo, ¿verdad? Pura y simplemente es muy probable que esta deficiente gestión se la cobren en las elecciones en el mes de noviembre. Déjenme volver. Ok, a la que seguimos. Y vean lo que yo les decía a ustedes antes. Él quiere usar el ejército. No puede usar el ejército, pero lo dice. Y vean ustedes, hoy La Nación, el jefe del Pentágono se opone a uso de militares para aplacar las protestas. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad de entrar a CNN ahora y puede hacerlo, mi tesis es de que hoy o mañana este señor va para la casa, ¿verdad? Después, el anterior secretario de Defensa se opone al presidente y habla pestes de Donald Trump como un elemento que divide a la sociedad norteamericana. Y el otro, permítanme pasar esto para acá para que se vea toda la cosa.
el 17º jefe del Comando Conjunto dice, no, yo no puedo permanecer, en un artículo en la revista The Atlantic, dice, yo no puedo permanecer silencioso. Nuestros ciudadanos no son el enemigo y nunca deben llegar a serlo. Es decir, no es Barack Obama ni Joe Biden los que están diciendo eso. Lo interesante es que lo están diciendo militares y militares condecorados, gente con una trayectoria. Por ejemplo, Jim Mattis, el de las expresiones de la filmina en el centro, Jim Mattis combatió en 3 guerras. Y ustedes saben cómo le decían sus soldados, porque era un carajo tan buen combatiente y guerrero que lo bautizaron en Estados Unidos con un apodo que es tremendo, que se llama, le decían el perro loco Mattis. Pues el hombre se salía de la trinchera y disparaba, era un guerrero, pero también era un tipo, y por eso no me extraña su manifestación, que otros le llamaban el guerrero monje, un carajo soltero y dedicado al estudio, con una maestría en ciencias políticas, no recuerdo en qué, pero un hombre que obligaba a sus oficiales en Afganistán a leer sobre Afganistán y a leer sobre el Islam, ¿eh? Porque decía, como lo decía alguien aquí sobre el fútbol, el tipo decía, la guerra no se hace solo con los fusiles, se hace con la cabeza, ¿verdad? Entonces, es un hombre que el New York Times lo caracteriza como reverenciado por sus tropas. Y bueno, Trump lo ataca ayer de la manera más viciosa y dice que es un general que le han dado demasiada pelota, pero que es un general de bajo nivel, imagínense. Un tipo peleador. Esta filmina tiene que ver, este señor es el presidente del Council on Foreign Relations. Council on Foreign Relations, les recomiendo, hay una pestañita ahí que se llama World, Mundo 101, que es una introducción a las relaciones internacionales. Van a tener, cada semana van a ir sacando una lección en inglés. La primera ya no recuerdo cuál era, la segunda es sobre la globalización. Ustedes entran ahí, es libre, no se tienen que, es para el gran público. Bueno, Richard Haass es un tipo que ha publicado 2 libros recientes, ahora los van a ver, muy importantes. Yo me devoré el primero hace un par de años y ahora me estoy devorando el segundo. Pero ¿qué es lo que dice Richard Haass? Dice, los Estados Unidos es y parece dividido ante el mundo y distraído. Esto tiene que ver con el efecto sobre la situación internacional de Estados Unidos en el mundo. Dice, es muy difícil creer que nosotros no vamos a ser desafiados en algún lugar y de alguna manera por alguien que quiere tomar ventaja de estas circunstancias. Y dice, y para agregarle una cuarta D a esto, dice, estos son verdaderamente tiempos peligrosos. Es decir, ustedes tienen un enemigo que está ocupado en una pelea interna. Obviamente no se va a poder ocupar de otro frente externo. Entonces, es muy probable que algunas potencias traten de tomar ventaja de esa situación. Entonces, él está advirtiendo. Ahí están los 2 libros para que si algunos los que yo los mandé a pedir vía Amazon. Son 2 libros que vale la pena consultar. Para los de ustedes que se vayan a orientar por alguna carrera en las ciencias sociales, hay que leer estas cosas de relaciones internacionales. Esto es uno de los autores más importantes actuales sobre el desorden mundial, casualmente. Anoche, voy por la mitad del libro de la filmina de la derecha, ¿verdad? Entonces,
Y yo creo que hay que, en cualquier profesión en que uno esté, tiene que estar bien informado de lo que está pasando en el mundo. Yo les recomiendo a los que tengan acceso a CNN en inglés, un programa que hay los domingos que se llama GPS a las 8 de la mañana. Es en inglés, pero bueno, en cualquier profesión en que ustedes estén hoy día, hay que hablar inglés o al menos leerlo y leerlo bien. Es decir, no es posible pensar que uno puede adquirir conocimiento sin conocer esa lengua. Miren, yo traigo libros en francés, leo en francés, pero el nivel de desarrollo en mi disciplina en francés no es el mismo. Yo puedo encontrar en los Estados Unidos 10 centros de pensamiento importantísimos. En Francia encuentro 2. Los alemanes tienen 2 o 3. En España hay 1. ¿Ah? Entonces, el desarrollo del conocimiento, y esas son las paradojas de la sociedad norteamericana, practicando un racismo de baja estofa, diría yo, practican un desarrollo académico de vanguardia en el mundo. Los chinos tenían hasta el año pasado 350,000 estudiantes en los Estados Unidos, la mayoría haciendo estudios de posgrado. Es decir, eso es algo que hay que tener muy claro. Y si no lo hablan bien, ahí está el Centro Cultural Norteamericano, la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Letras, tiene excelentes cursos de lengua en inglés y en varios idiomas, portugués, francés. Creo que en el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica da cursos de chino. Yo estuve en uno de esos cursos, como ya les he contado, me tuve que salir porque todos los chavalillos y chavalillas de la edad de ustedes oían mejor que yo, y como es un idioma tonal, yo era el último de la clase, y este orgullito no soportó ser el que sacara las peores notas de todo el asunto, y decidí que yo tenía que entrar a un curso más personalizado con alguien que me prestara atención personalizada, porque el chino es un idioma de tonos. ¿Ah? Nada más para que ustedes lo sepan. Por ejemplo, la A se puede pronunciar A hacia arriba, se puede pronunciar moduladita A, o se puede pronunciar simple A, o se puede pronunciar hacia abajo A. Ya no recuerdo exactamente, pero por ejemplo, un ma y un ma hacia abajo, uno quiere decir mamá y el otro quiere decir burro. Entonces uno tiene que tener una gran capacidad de escucha, porque es como oír música. La gramática es mucho más fácil que la nuestra porque no hay conjugaciones verbales. ¿Ah? Si no, por ejemplo, si yo quiero decir dormí, en vez de decir dormí o dormiré en la conjugación, en chino, para decir el pasado se dice dormir ayer. ¿Ah? Y si yo quiero decir dormiré mañana, dormir mañana. Es el infinitivo. ¿Ah? Entonces, es un idioma desde ese punto de vista fácil. La escritura es muy difícil, pero desde el punto de vista del oído hay que tener como una cierta inclinación musical para entender toda esa variabilidad de tonos. Bien, pero no me detengo más aquí. Entonces, esta caricatura es extraordinaria y viene de un periódico chino donde no es un periódico chino estrictamente, es un periódico de Hong Kong que se llama el South China Morning Post. Y es este periódico, para ver dónde bajamos esta cuestión. Esta caricatura es un poco el dicho tico, ¿verdad? No tire piedras para arriba si tiene el techo de vidrio, ¿va? Y entonces dice, es una entrevista a unos diplomáticos que dicen, uno se siente como norteamericanos en servicio. Dice, uno siente esto que está haciendo Trump con las protestas como una traición, dice, porque uno se preocupa que los golpes a la protesta en Estados Unidos
nos van a eliminar, nos van a restringir o limitar en nuestras misiones afuera. Vean ustedes la caricatura. Trump tirándole piedras a los chinos por Hong Kong, tirándole piedras a los chinos por el tratamiento de las minorías islámicas, tirándole piedras a los chinos por la cuestión de Taiwán. ¿Ah? Y de pronto, si ustedes ven las manifestaciones de Hong Kong, gigantescas, pero están circunscritas a una ciudad grande, es cierto. Pero de pronto, está en eso el señor Trump, y de pronto hay 140 manifestaciones en los Estados Unidos. Y ahora lo van a ver con lo que dice la gobernante cercana a Beijing déjenme pasar esto arriba. Vamos a ver, para que vean todo. Ok. Los adversarios se van a aprovechar. Por si acaso, bueno, no sé si soy yo solamente, pero solo veo su imagen, no veo... Ok, dame un toque. Vamos a ver. No, yo estoy compartiendo. Ahí ven, ahí ven. ¿Están viendo algo, Alexander? Sí, señor. Sí. Ok. Soy yo aquí que lo tengo. Sí, a mí sí me parece. Ok. Ahora sí. Bueno, los adversarios se aprovechan. Esa declaración que ustedes tienen ahí arriba, la primera es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que dice, las ciudades norteamericanas son escenas de brutalidad contra los protestantes y la prensa, y se amenaza con un golpe militar contra las protestas. Dice el iraní, Europa muy rapidita para juzgar y juzgar a las sociedades no occidentales, está en silencio. Y dice que va a mantener sus labios cerrados. Y la líder de Hong Kong, que es afín a Pekín, le dice que Trump tiene una moral doble, dependiendo de la ciudad donde se hagan las protestas. O sea, a nosotros nos juzga, pero de ahí él está aplicando la violencia también. Y Sputnik News, que es la que tienen ustedes ahí a la derecha, ¿la ven entera o no la ven? ¿Están viendo la parte derecha de la... Sí, profe. Ok. Sí, sí. Ahí lo que están publicando es que, destacando, Sputnik News es pues la agencia oficial del gobierno ruso, que tiene sus clavos con los gringos, y está diciendo, destacando que el general Mattis acusa a Trump de dividir a los Estados Unidos. Esto es lo que nos advertía el señor Haas adelante, que los adversarios se van a aprovechar de ese desorden interno para deslegitimar la acción diplomática de los Estados Unidos. Ok. Esto lo que nos lleva a entrar, y ya casi que terminamos esta parte, entrar en una parte que es lo que yo llamo la rivalidad entre las potencias. Los Estados Unidos tienen un declinar relativo. Hay gente que dice que ya se cayeron, no se han caído enteramente, están aislándose y protegiéndose de las importaciones y actuando unilateralmente, se apartan de las instituciones internacionales, del Acuerdo de París, del Tratado de Libre Comercio en Asia, luego también dudan sobre su pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar con Europa, se retira del acuerdo con Irán y se retira recientemente de la Organización Mundial de la Salud. A la vez, esa rivalidad de potencia se manifiesta en el ascenso chino y en lo que yo les he hablado de la trampa de Tucídides, que viene desde las guerras del Peloponeso, que este historiador griego sostenía que cada vez que hay una potencia del statu quo, de lo establecida, y que surge una potencia emergente, los riesgos de guerra aumentan. Y además, otro elemento importante del panorama internacional es una alianza chino-rusa que se está diseñando y que cada día esa amistad y esa cercanía se hace más intensa.
Voy a dejarlo ahí porque esto es parte de la próxima clase, que es meterme en Europa. Entonces voy a terminar esta parte aquí y me voy a retirar de esta presentación y nos quedamos en la próxima clase para Europa. Y luego salgo de acá. Y ahora vamos a compartir otro. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a seguir. Vamos a ver. Con esta. Share screen. A ver. Ay, ¿a dónde estás, hija mía? Ya están viendo una filmina que dice Alianza Oriental. Yep. ¿La estás viendo, Alexander? Ok, Sí. perfecto. Ok, bueno, miren, pucha, se me fue la hora, se fueron ya las 2 horas, ¿verdad? Qué horror. Bueno, vamos a seguir un poquito más. ¿No están cansados? ¿Aguantan más? Sí. Dele, profe, dele. Ok. Bueno, miren, China y la Unión Soviética inicialmente fueron amigos después del advenimiento de la República Popular China en 1949, año en que nació este profesor de ustedes. Stalin y Mao se llevaban bien, pero de pronto entraron en una bronca porque China no aceptaba que el mandato de Moscú o la pretensión de Moscú de transformarse en el líder del movimiento comunista internacional, y sobre todo en el contexto de la descolonización, donde las Naciones Unidas las formaron como 47 países, y hoy día en Naciones Unidas hay 193 países. Gran parte de estos países se formaron en la década de los 50 y 60, fundamentalmente en África, ante el derrumbe de los imperios europeos. En esa disputa que tuvieron ambos países, resulta que casi van a la guerra, se los he dicho varias veces. En el año 69, la Unión Soviética tenía más tropas en la frontera con China que en la frontera con Europa. Los chinos acusaban a Rusia de ser social reaccionarios o revisionistas y social imperialistas. Y los rusos replicaban diciendo que como Mao se había entrevistado con Nixon, China era agente de la CIA. Entonces, la confrontación entre ambos fue muy grande. La cercanía de China con los Estados Unidos en la década de los 70 se profundizó todavía en los 80 mucho más con el desarrollo de la economía de capitalismo de Estado en China, y con un líder aperturista que fue Deng Xiaoping. Sin embargo, una vez finalizada la Guerra Fría, Rusia pasó un periodo de desorden, pero a inicios del año de este siglo, Rusia se reorganizó, sobre todo los precios del petróleo la beneficiaron de una manera significativa, empezó a vender petróleo, y ya a inicios de siglo los Estados Unidos empezaron a ver con una cierta suspicacia la emergencia o el surgimiento de China. Ya a partir del 2010, China y Rusia empiezan a acercarse más, y hoy día Putin ha ido un montón de veces a Beijing, y lo mismo Xi Jinping, y
han hecho maniobras militares conjuntas en el mar del este de la China, en el mar del sur de la China, en el Báltico, en el Mediterráneo. O sea que en Washington hay mucha ansiedad porque esa alianza se haga más fuerte, pero lo cierto es que en estos momentos Rusia y China son los que hablan más fuertemente a favor del multilateralismo. Multilateralismo es de que se resuelvan los problemas en conjunto, no unilateralmente como quiera hacerlo Trump, pero la palabra multilateralismo es lo que los une para buscar entre los dos un equilibrio al poderío sin límites de los Estados Unidos. Déjenme prender la luz porque me estoy quedando en la pura oscuridad. No, no para tanto. Ok. Yo me pregunto, profe, ¿qué pasará después que si se llega a lograr ese multilateralismo? Después, igual, de ellos intentará entonces tomar el lugar que tenía Estados Unidos. ¿Quién yo me pregunto. O sea, sí, ninguno por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, China o Rusia, después que se logre ese multilateralismo y que sean iguales, ninguno de ellos intentará entonces, ahora que son iguales, tomar el lugar que tenía Estados Unidos. Bueno, hay gente que sostiene esa tesis, pero no con lo que respecta a, a Rusia, porque Rusia tiene una economía muy débil. En cambio, los chinos tienen una economía muy fuerte y muy vinculada a la economía occidental. Entonces, la gran pregunta en estos momentos, para algunos, yo no suscribo esa tesis. La gran pregunta y la gran respuesta es de que probablemente después de este periodo, China, inclusive el mismo Richard Haass, que yo le citaba antes, sostiene la tesis de que una de las posibilidades es de que China asuma la primacía en el sistema internacional. Gran peso económico que nunca tuvo ni la Unión Soviética ni Rusia, desarrollo de un ejército con medios suficientes. Mi tesis es de que eso no se va a dar. Lo que vamos a enfrentar es una situación, y lo vamos a ver en la próxima clase, de archipiélago, de unos ciertos hegemones regionales. Los Estados Unidos van a seguir siendo dominantes en nuestro hemisferio. Es decir, aquí no cabe esperar de que venga Rusia o China a mandar. Los Estados Unidos pues han ejercido su hegemonía en este hemisferio desde mediados del siglo XIX, interrumpidos por la guerra civil, pero ahí no hay duda. En Asia del Este, China probablemente asuma un papel hegemónico y de primacía. No le pongamos dominante, porque Japón tiene su fuerza, ¿verdad? Y la India tiene su fuerza también en Asia del Este y del Sur y Asia Central. Rusia, el tema está en ver si volverá a reafirmarse en Asia Central y simultáneamente a tener un poder en Europa, porque Rusia, recuerden ustedes una cosa, Rusia es europea, aunque es en cierto sentido asiática, por ser eslava, y estar un poquito más hacia el este, pero entre el lejano oriente ruso y Moscú hay como 5 o 6 o 7 zonas horarias, ¿verdad? Rusia tiene 11 zonas horarias, es el país más extenso del mundo. Entonces, y esa gran parte de eso son zonas que no son de buen clima. Hay permafrost, el suelo está congelado hasta en verano, ¿verdad? Ahí no se puede cultivar nada, lo que se pueden sacar son minerales, ¿verdad? Entonces, yo no creo que Rusia esté, tal vez podrían llegar a un cierto duopolio rusos y chinos, pero que vuelva a surgir un poder unipolar como lo tuvieron los Estados Unidos en la década de los 90 a inicios del siglo XXI, yo creo que eso no se va a dar. Además de que los Estados Unidos se han debilitado, se han atrincherado, pero siguen teniendo el aparato militar más poderoso de la Tierra. Eso no hay duda.
en un conflicto les pueden hacer daño, pero yo creo que chinos y rusos saben que en un conflicto directo los Estados Unidos ganan al día de hoy. ¿Eh? Al día de hoy. Ya hipotetizar a qué es lo que va a pasar en unos años, creo que es difícil. Como dice un amigo mío político, en política interna, imagínense, más de 3 días es la eternidad. Uno no puede visualizar, lo que puede ver, el resultado final no lo puede visualizar, lo que puede ver son ciertas tendencias. Y las tendencias es de que China, su economía seguirá creciendo, seguirán perfeccionando su aparato militar, los Estados Unidos seguirán teniendo un aparato militar fuerte. Vean, vieron el lanzamiento del SpaceX el domingo. Los Estados Unidos vuelven al espacio. ¿Eh? Pero los chinos están en la luna donde nadie había podido llegar, con un robot en la cara oscura. ¿Eh? Ni chinos, ni gringos, ni rusos han logrado eso. Entonces, son una serie de políticas muy complejas, muy complicadas, que yo diría que al día de hoy, en palabras de este señor Richard Haas, lo que podemos intuir en el futuro más inmediato es más desorden. Pero bueno, ustedes me responderán a eso en su ensayo. La política ¿Usted qué interna... sabe más? Pues yo, obviamente este no es mi especialidad ni nada por el estilo, pero en la historia ha habido en algún momento un contexto en el cual se haya tendido o haya existido una especie de multilateralidad en algún momento. Siglo XIX en Europa. Terminan con Napoleón y se crea el Concierto de Europa, que son todas las potencias que se habían opuesto al dominio francés, y entonces deciden regular los conflictos y los regulan durante todo el siglo XIX. Alemania, Rusia, al final del siglo XIX tiene un conflicto, la guerra franco-prusiana, que ya rompe con eso, y esto se rompe definitivamente con la Primera Guerra Mundial. Pero después de que Napoleón es derrotado, Congreso de Viena, se reúnen estas potencias triunfantes, Inglaterra, se me olvidaba, Inglaterra, y acuerdan regular sus conflictos, equilibrando los poderes de cada uno de ellos. Ese es un ejemplo de un mundo de balanza de poder que le llama Kissinger, de equilibrio de poderes. Ha existido. Ha existido. Gracias, profe. Ok. Miren, en política interna el fenómeno se llama Vladimir Putin, que tiene 20 años de estar en el poder. ¿Quién era Vladimir Putin? Bueno, este señor surge casi de la nada. Surge de la nada porque este señor era un funcionario de muy limitado alcance en Rusia. Ustedes recuerdan que Gorbachev es sucedido por Boris Yeltsin, que era un tipo con un cierto carisma, que tiene que enfrentar un golpe de Estado, pero era un borrachito, ¿verdad? Literalmente, siempre salía con la mecha encendida en público. Y entonces el señor Yeltsin no logra gestionar bien esa caída y ese tránsito hacia un nuevo sistema político en Rusia. Rusia vive a partir de 1991 una situación muy, pero muy, muy delicada, porque, bueno, aparecen enfermedades que habían desaparecido, los hombres se mueren mucho, la esperanza de vida baja, el alcoholismo es tremendo en Rusia durante esos años, y sigue siendo un problema serio para los rusos. Pero imagínense lo que es cambiar en una década de un sistema de economía centralmente planificada a un sistema de capitalismo puro y libre. Permítame usar una expresión de nuestro tiquismo, es un despelote, ¿verdad? Entonces hay un gran desorden.
Yeltsin no logra manejar esa situación y en esa situación desordenada acude a este señor que era un funcionario de la alcaldía de San Petersburgo, pero que era un funcionario de la alcaldía de San Petersburgo que había sido coronel de la KGB. La KGB es un nombre que quiere decir mucho para mí, que yo viví en la Guerra Fría. Para la mayoría de ustedes, pues es una sigla. ¿Y qué quiere decir KGB? Era la policía política de la Unión Soviética, la policía política comunista. Y Vladimir Putin era el encargado de la inteligencia en una ciudad de Alemania Oriental. Recuérdense que Alemania estaba dividida en Alemania federal y la República Democrática Alemana, que era comunista, que era el este de Alemania. Bueno, ahí hay una ciudad hermosa que se llama Dresde y ahí Vladimir Putin estaba asignado como el oficial a cargo de esa ciudad por parte de la KGB, porque había tropas rusas en Alemania Oriental. A Vladimir Putin le toca la caída de Alemania Oriental cuando se cae el muro de Berlín y es rodeada su agencia de seguridad en Dresde y eso es un hecho que lo afecta muchísimo. Él se va, pero sabe que él ve cómo se puede caer un régimen. Y entonces eso lo lleva a desarrollar una tendencia de control y autoritarismo para que no se caigan los regímenes. Entonces, él regresa a Rusia, entra a la alcaldía de San Petersburgo, que es una ciudad hermosa, muy linda en el Báltico, la salida al Báltico de Rusia, y San Petersburgo viene de Pedro el Grande, Petersburgo, el burgo o la ciudad de Peter, uno de los zares que lleva a Rusia en el siglo XVIII a uno de sus puntos más altos. Pero ahí hay un centro de poder importante. Él entra a la alcaldía y se va moviendo políticamente y finalmente, yo no sé el camino directo, pero Boris Yeltsin lo llama y lo nombra premier. Y el hombre se queda. Se va a Boris Yeltsin y tiene 20 años de estar en el poder Vladimir Putin. ¿Cómo se sostiene en el poder Vladimir Putin? Por dos cosas. Altos precios del petróleo que los vimos en la época del 2009, 2011, 2010, que le permiten invertir en seguridad y en consumo para su población, una población que había sido muy afectada por las carestías del régimen comunista, y después la otra fuente de su legitimidad es que él le restablece el orgullo al pueblo ruso. Miren, en política internacional los recursos militares, económicos cuentan, pero los recursos culturales, el llamado a la identidad de un país, después de que este país había sido la potencia que se había repartido el dominio del mundo con los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Habían tenido un duopolio, un G2, el mundo bipolar de que ustedes han oído hablar. De pronto se caen, pierden todas las repúblicas de Asia Central, pierden todos los satélites de Europa del Este, pierden la República Democrática de Alemania, Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia. Lo único que Belarus se les va también, muy afín a ellos. Ucrania se separa de la Unión de la Federación Rusa, y pierden los países del Cáucaso. Eso es un golpe, pero tremendo, al orgullo ruso. Entonces, este señor les devuelve ese orgullo con varias cosas. Gestos, la invasión de Crimea, la anexión de Crimea, 2014. La invasión de Georgia, donde le quitan los rusos, crean una cosa ahí ficticia que son dos repúblicas, Osetia y Abjasia, pero
combaten con Georgia y recuperan territorio para Rusia. Y después, finalmente, las tropas rusas ingresan a Siria y logran mantener al régimen de Assad. Entonces, un país que lo habían golpeado duramente, con su desintegración como imperio soviético, llamémoslo, de pronto vuelve a recobrar respeto, poder militar y además otro elemento de legitimidad. No solo son los triunfos guerreros que yo les estoy relatando, sino que, bueno, ¿cuál era el otro elemento de cohesión de la Unión Soviética? La ideología marxista-leninista. ¿Ah? Y ahí, esa ideología desaparece. El Partido Comunista es como el PIN acá, ¿verdad? Hoy día en Rusia, ¿verdad? Eh, o, o, Imagínense el partidito más pequeño que se puedan imaginar en Costa Rica. Bueno, entonces ese Partido Comunista desaparece, pero una sociedad se mantiene unida también por un cierto sentido de comunidad, de ideas, de identidad cultural. ¿Con quién se alía don Vladimir Putin? Con Iglesia Ortodoxa Rusa, con el patriarca Cirilo de Moscú. Y entonces el hombre más enemigo, por ejemplo, de todos los movimientos gays en mucho lugar, se llama Vladimir Putin. Vladimir Putin condena a los gays, condena al rock como decadencia occidental, dice que el matrimonio gay es una de las causas de la decadencia de Occidente y que hay que volver a la religión. Yo cuando veía esas cosas inicialmente a la religión ortodoxa, que cuando pasaron estas cosas, yo decía, estaré viendo esto, un ex coronel de la KGB, la policía política del comunismo, que de pronto se hizo cristiano. ¿Ah? Parece a Rosario Murillo y a Daniel Ortega, ¿verdad? Que cristianos y socialistas, ¿verdad? Pero de ahí veremos de todo y vemos de todo en el mundo contemporáneo. El hombre tiene, vean ustedes ahí en estas cuestiones de opinión pública, tiene márgenes de aprobación importante. El presidente Vladimir Putin está entre el 40 y 50% actualmente. Esto es del 2019. Lo hubieran hecho antes, hubiera sido mucho más alto. Y ahí hay toda una serie por ejemplo, el porcentaje de la población rusa que vive abajo del nivel de la pobreza en el 2018 era del 12%, hoy es un poquito más, debe ser del 13 o el 14%. Y, por ejemplo, cuando les preguntan si ustedes les quisieran ver a Vladimir Putin que fuera más allá del término presidencial actual, el 54% de la gente dice que no. Que sí, perdón, un 38% que no. Ha destrozado a los partidos de oposición, no matando gente, de vez en cuando hacen asesinatos selectivos ahí, pero lo que ha hecho es hacerle difícil la inscripción como partidos políticos a los partidos de oposición. Luego, pasemos a la siguiente, ya casi terminamos. Un toquecito. Ahí tienen ustedes datos de opinión pública, se los dejo para que ustedes los lean, porque ya les dije los factores fundamentales que ayudan a que este hombre se mantenga. Y la última es, véanlo ustedes a la izquierda, vestido cuando era coronel de la KGB, ya después como jefe de Estado va a todas las maniobras militares, ahí piloteando carros y después cultiva la imagen abajo montado en un caballo a torso desnudo de lo que en Estados Unidos llamarían el macho man, ¿verdad? Es decir, anda a torso desnudo, monta caballo, se mete en submarinos, es de ahí un machazo, ¿verdad? Y eso pega en el alma rusa. En el alma rusa esa imagen pega y es visto por la población en términos generales como el salvador, el hombre que lo saca de el atasco en que terminaron hundidos.
Yo creo que esta es la última, déjenme ver. Y sí, efectivamente, terminamos. Y si tienen preguntas, con gusto, y si no, ahí nos vamos. Estamos. Bueno, id en paz, la misa ha terminado. Muchas gracias, profe. Y Muchas ahí gracias, profe. Hasta luego. ahí les envío la invitación. ¿Ah? Genial. Okay. Hasta luego, profe. Gracias. Fin de semana. Hasta la semana entrante. Gracias, profe. Que esté muy bien. Ok, igual. Que esté muy bien, Chao. gracias. Buenas tardes. Igual. Hasta luego, chicos y chicas. Pórtense bien el fin de semana. Ahora hay que portarse bien, ¿verdad? Ya no hay bares abiertos, ¿verdad? No hay más que hacer. Tomar Coca-Cola en la casa.